amigos, continuamos en Nada Está Dicho, son las 9:34 de la noche y tenemos el gusto de conversar ahora con el doctor Carlos Caro, destacado abogado penalista. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Nada Está Dicho. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Bueno, gracias por atendernos. No sé si usted ha podido revisar esta resolución que ha emitido hoy el Poder Judicial, el juez Víctor Zúñiga, respecto a la solicitud que hizo José Domingo Pérez para suspender a Fuerza Popular. Se ha desestimado este pedido, se ha declarado infundado y, bueno, ha dado obviamente sus motivos. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Cuál es la evaluación que ha hecho? En efecto, fíjese, se trata de una resolución que establece que está, digamos, probado que existen indicios de lavado de activos en el caso concreto, pero encuentra desproporcional la medida solicitada por la Fiscalía. Es decir, considera que no está probada la existencia de gravísimos elementos de convicción, pruebas altas de cargo, y en consecuencia se rechaza una medida radical, digamos, como sería la suspensión del partido por el periodo de 2 años y medio, y se opta por una medida más proporcional, un poco más baja, que es la medida de curatela judicial por 2 años. Eso significa en la práctica de que el partido va a tener que informar de manera permanente a la autoridad judicial durante el periodo de 2 años sobre el flujo de las finanzas, ¿no? Las deudas, lo que se recupera, lo que se cobre, si ha habido alguna donación privada, etcétera. Eso es algo que va a tener que manejarse en ese nivel, ¿no? Como un tema de una suerte de curatela judicial. Claro, o vigilancia judicial, como se ha denominado también. Doctor Caro, pero en sí, el pedido del fiscal José Domingo Pérez para suspender a... A ver, creo que tenemos un problema con la comunicación. ¿Nos escucha, doctor Caro? Tenemos un inconveniente con el doctor Caro, vamos a restablecerlo en cualquier momento porque es importante escuchar su opinión. Bueno, a propósito de esta resolución judicial, tenemos que informar, amigos de RPP, que según fuentes confiables, obviamente, que tiene RPP y que obviamente han brindado la información, el fiscal José Domingo Pérez va a apelar esta resolución judicial donde se declara infundado su pedido para que se suspendan las actividades de Fuerza Popular por 2 años y medio. Fuentes del Ministerio Público dieron a conocer a RPP Noticias que el magistrado ha mostrado su disconformidad con la decisión del juez Zúñiga Urday respecto a este rechazo. Una vez presentada esta apelación, ojo, y de ser admitida a trámite, deberá ser a su vez enviada o remitida a la segunda sala penal de apelaciones para que sea evaluada en una audiencia virtual con la participación de las partes involucradas, a fin de que este Tribunal Superior emita una decisión final. Ya restablecimos la comunicación con el doctor Carlos Caro. Bueno, doctor, le preguntaba sobre si es que este pedido, esta solicitud del fiscal Domingo Pérez en su momento fue un exceso. No lo hablo desde el punto de vista político. En ese sentido ha habido una especie de, no sé si decirle unanimidad, pero una gran mayoría de especialistas ha opinado que era un despropósito. Pero desde el punto de vista judicial, ¿tenía asidero? Desde mi punto de vista, no. Yo me he pronunciado ya en una columna hace ya un tiempo en relación a este pedido, porque considero que estamos ante una medida que no puede ser entendida como una pena adelantada. Si en el juicio oral se demostrara que el partido ha sido parte, digamos, o ha sido utilizado para la comisión de lavado de activos, una medida de esta naturaleza podría ser justificada. Sin embargo, el tema o el factor clave estaba en probar que el partido hoy en día, a fin del 2020, 2021 en campaña, podía ser un objeto para recibir dinero, lavar dinero, es decir, que había un Odebrecht 2, un Odebrecht 3 o la empresa X, Y o Z como potenciales aportantes de dineros ilegales que pudiera el partido lavar, siempre conforme a la teoría del caso de la Fiscalía. La Fiscalía no ha podido superar esa valla, no ha podido probar nada de eso, y lo que ha determinado el Poder Judicial es una medida, como decía hace un momento, más baja, menos exigente, pero que también implica una serie de obligaciones para el partido. Tampoco es que acá no pasó nada. El juez ha dicho que el partido tiene el deber de reportar todas sus finanzas de modo permanente, y ahora que entramos en campaña, si es que esta medida se mantiene y no se revoca desde luego, lo que va a suceder es que el fiscal va a ser muy estricto en lo que es el control de la medida cautelar, de modo que si estamos en medio de la campaña
y el partido no reporta, o el partido miente, o el partido omite información, se puede optar por una medida más grave a mitad de campaña, sin ningún tipo de limitación. Y esta medida sí podría ser efectivamente la suspensión. Exactamente, si estamos, por ejemplo, en el mes de febrero y el fiscal probara que el partido ha mentido o omitido información, el juez podría volver sobre la resolución y agravarla y convertirla en una suspensión. Eso podría suceder. Esta información, doctor, para orientación de la gente que nos ve, esta información que tiene que dar en un plazo de 10 días Fuerza Popular, ¿va dirigida al Poder Judicial mismo o al fiscal José Domingo Pérez? En principio, a la Fiscalía, pero, digamos, a fin de cuentas, como es una suerte de curatela judicial, esto va a tener que ser reportado al juez. Es decir, se tiene que seguir las dos vías. Muy bien. Doctor, se ha conocido que el expresidente del Congreso, expresidente de la República, Manuel Merino, viajó a los Estados Unidos, ¿no? Él está en estos momentos en una investigación. Usted ha manifestado en una entrevista que la Fiscalía, en este caso, debía solicitar o debe solicitar el impedimento de salida del país. ¿Por qué sería necesaria una medida de esta naturaleza? Hay que tomar en cuenta de que la experiencia con los altos funcionarios del Estado que están investigados por hechos graves es la de tratar de eludir la acción de la justicia. Evidentemente, el señor Merino no demuestra de ninguna naturaleza de ello. Hay que presumir en principio su buena fe. Sin embargo, el hecho de que no se conozca públicamente la agenda de regreso del señor Merino aconseja en una situación como esta una medida que es una medida proporcional, cuál es el impedimento de salida del país. Eso es lo máximo que podría pedir la Fiscalía en esta etapa. No caben en esta etapa prisiones preventivas o cosas similares, claro, porque primero tiene que agotarse la vía constitucional, que es la acusación ante el Congreso. Ahora, se sabe que él está en un viaje familiar. Es más, él ha participado el día de hoy de manera virtual en el Pleno del Congreso de la República. Lo ha hecho, repito, de manera familiar. ¿Pero se puede considerar el caso de Manuel Merino como un caso de alto riesgo? Lamentablemente, si uno acude a la historia, digamos, de lo que ha sucedido acá en el Perú, los altos funcionarios siempre tratan de rehuir la acción de la justicia, pero evidentemente en una etapa avanzada. El caso del señor Merino está en una etapa recién preliminar, no existe un riesgo de detención para él, podría presumirse que no. Sin embargo, la Fiscalía tiene como práctica pedir el impedimento de salida una vez que cesa, digamos, una situación como la presidencia de la República. Fíjense en el caso del señor Vizcarra, tan pronto el señor Vizcarra cesó en la presidencia, la Fiscalía pidió el impedimento, incluso su abogado se allanó la medida. Algo parecido podría suceder acá, y eso no significa que el señor Merino no pueda viajar a futuro, podría hacerlo, pero con el permiso o autorización judicial. Claro, y bueno, de seguir con esta situación, o sea, en el extranjero y no retornar al país, ¿se podrían tomar otras medidas? Solamente en la medida de que el Congreso formule una acusación constitucional. Ya. Para ello todavía falta muchísimo tiempo, porque la Fiscalía, claro, solamente está en etapa preliminar. Si la Fiscalía de la Nación de acá a unos meses considera que el caso debe continuar, debe formular la denuncia ante el Congreso. El Congreso tiene que hacer su investigación y eso tarda mínimo un año. Eso ya se vería seguramente hacia fin del 2021 o 2022, y solo si el Congreso aprueba una acusación constitucional se podría complicar su situación con una detención preventiva que pida la Fiscalía de la Nación o la Fiscalía Suprema correspondiente. Bueno, al margen de estas consideraciones, doctor, usted como un abogado de experiencia, ¿le parece sospechosa esta salida del país justo cuando está en investigación? O sea, en principio no, en la medida que no tiene ninguna medida que le haya impedido hacer eso. Claro, no hay una medida no tiene un proceso todavía. El país, correcto, pero está de todas maneras en una investigación. Es por un hecho grave, ¿no es cierto? La muerte de dos jóvenes. Y efectivamente es por eso que la Fiscalía podría solicitar un impedimento de salida del país a futuro. Lo que, como repito, no implica que no viaje, sino que tenga que pedir permiso para hacerlo. Muy bien. Bueno, para terminar, doctor, se ha conocido ya, volviendo al caso de Keiko Fujimori, que va a haber una apelación de parte del fiscal
José Domingo Pérez. Tal y como está planteada la resolución y las características de este proceso y de la petición, ¿cree usted que tenga éxito en esta segunda instancia? Desde mi punto de vista no debería de tenerlo. Creo que la medida está completamente, digamos, proporcionada. Está la decisión completamente fundamentada y justificada y creo que no va a ser necesario que la sala revoque, salvo que exista, digamos, una situación muy grave que haga cambiar de decisión al tribunal. Muy bien. Doctor, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Nada Está Dicho. Como siempre, muy amable. Gracias, Carlos. Buenas noches. Feliz año también, Carlos. Muchas gracias, doctor Carlos Caro. Nos vamos a la pausa, 9:45 de la noche, regresamos.